lóbulo del lado izquierdo. Cada lóbulo va a tener cada hemisferio va a tener varios lóbulos. Sabemos que hacia adelante se encuentra el lóbulo frontal, por delante del surco o cisura central. En este caso, en este cadáver, en este cerebro, vamos a tener aquí de rosado la cisura central y vamos a decir que por delante de la cisura central entonces vamos a encontrar el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces esto que pincho de rojo sería el lóbulo frontal y hacia atrás lóbulo parietal. Luego vamos a identificar mucho mejor cada lóbulo, pero ahora a manera general para que los tengan identificados. Aquí tenemos el polo occipital, ¿verdad? De rosa, de lila. Y aquí lastimosamente se han llevado parte del lóbulo temporal. Entonces específicamente en este hemisferio del lado derecho, en este cerebro, tenemos de rojo el lóbulo frontal, de rosa el surco central, de verde el lóbulo parietal y acá atrás de lila, como rosa, no sé, fucsia, el lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal no lo hemos señalado. Vamos al otro lado. Igual surco central. Todo esto es lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, ¿verdad? Tenemos estos adelante, estos atrás, lóbulo frontal de rojo, surco central de rosa, lóbulo parietal de verde y lóbulo occipital y de fucsia, ¿verdad? Y como les digo, aquí se han llevado lo que corresponde al lóbulo temporal. Ya, vamos a el de acá. Ahí tienen para tomarle foto igual. De rosa, el surco central, todo esto corresponde al lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal lo podemos estudiar también por tres caras: su cara lateral, su cara medial, ¿verdad? Y su cara inferior. Esto también corresponde a, voy a poner esto igual. Esto también corresponde al lóbulo frontal, si acaso, solo que es en su cara inferior. Todo esto es lóbulo frontal. Todo esto es lóbulo frontal. ¿Sí? De ahí el surco central. Y hacia atrás el lóbulo parietal. Ya luego en segundo parcial vamos a estudiar un poquito más específicamente los giros. ¿Ya tuvieron clases de teoría? Sí. ¿Y qué vieron? Generalidades de qué vamos a ver en primer y segundo parcial. ¿Hablaron un poco sobre esto o no? De los giros. De los giros, más ajá. De las áreas. Las áreas de Brodmann, pero ¿y de los giros? No, solo las mencionó. Ya, por ejemplo, que del surco central hacia adelante está el giro precentral, ¿verdad? El surco central hacia atrás, el giro poscentral, pero específicamente todos los nombres los vamos a ver más en segundo parcial. Igual ahora estamos viendo igual, en general, para luego ya adentrarnos en materia, que serían en las siguientes clases: médula espinal y luego tronco encefálico, hasta cerebelo, que es como les mencioné, que es primer parcial, y ahora luego en segundo parcial ya más específicamente esto. Igual tienen que saber. Entonces, lóbulo parietal y más hacia atrás, aquí voy a poner de amarillo el polo occipital, ¿verdad? Todo esto es lóbulo occipital. Ahora entonces, esta es la parte posterior. Ustedes podrían preguntar, pero bueno, entonces si es que el surco central me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿cómo yo un poco diferencio aquí el lóbulo occipital del resto de giros? Hay un surco en la cara medial que se denomina surco parieto-occipital. Ya se los voy a señalar. Aquí no está disecado, pero vamos a poner color verde. En la maqueta mejor se las voy a mostrar. Y ahí mismo les muestro el surco. En todo caso, desde el surco parieto-occipital, aquí no está señalado porque no está disecado, se marca una línea imaginaria hasta la muesca preoccipital. Tampoco está bien señalada acá, luego la vamos a ver mejor,
pero entonces esta línea imaginaria, porque no hay un surco como tal, así como el surco central, que me separe el lóbulo occipital en la cara lateral del resto del lóbulo, sino que a partir de dos puntos anatómicos, que ya les digo, aquí no los puedo marcar bien porque no está disecado, yo marco una línea imaginaria que me separa el polo occipital de tanto el lóbulo parietal, que aquí está de verde, como el lóbulo temporal, que aquí sí lo tenemos. Vamos a marcarlo de rojo. ¿Sí? Lóbulo temporal. Entonces, lóbulo temporal, recuerden que este es hemisferio del lado izquierdo, ¿sí? El derecho no lo tengo aquí. Entonces tengo esto es hacia adelante, esto es hacia atrás. Surco central, acá lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. ¿Dijo algo? Nada, el surco parietal. Claro, desde el surco parietal occipital a la muesca preoccipital yo marco una línea imaginaria para separar el lóbulo occipital del lóbulo parietal y acá el lóbulo temporal, ¿verdad? Todo esto es lóbulo temporal. Muy bien, ahí más o menos tenemos una idea cómo está organizado. Vamos con otro. Lo pongo aquí. Le han sacado toda la parte superior, como que sí, este de aquí. No hagamos un corte por la cisura interhemisférica, sino más bien un corte de manera transversal o axial, ¿verdad? Sacamos toda la parte superior y nos permite ver, además, ya no solo lo que corresponde al telencéfalo, sino que además podemos observar estructuras diencefálicas, ¿sí? En la profundidad del cerebro. Entonces aquí, toda esta área corresponde a diencéfalo. Igual les voy a ir pinchando y les voy a ir señalando las estructuras. A ver, aquí de verde encontramos la parte posterior del tálamo y hacia adelante todo esto corresponde también a tálamo. Entonces hacia adelante encontramos lóbulo frontal, eso ya hemos mencionado, ¿verdad? Solo que acá simplemente le hemos hecho un corte. También habíamos mencionado que hay fibras que se cruzan, ¿verdad? Entonces de morado yo encuentro las fibras comisurales de la parte anterior del cuerpo calloso, ¿verdad? Eso es el cuerpo calloso, lo que está de morado. Y específicamente diríamos que es la rodilla, porque decíamos que en la parte anterior se encontraba la rodilla del cuerpo calloso. En cortes axiales, este corte de la rodilla del cuerpo calloso lo podemos llamar forceps minor o forceps anterior, ¿sí? Entonces de morado está la rodilla del cuerpo calloso, o también llamada en los cortes axiales forceps minor o forceps anterior. ¿Qué voy a encontrar por detrás de este forceps, de este cuerpo calloso? Empiezo a encontrar parte de las astas anteriores de los ventrículos laterales. ¿Qué es esto de los ventrículos laterales? ¿Alguien tiene una idea? Entonces aquí voy a señalar los dos polos anteriores. Donde se forma, donde se mantiene el líquido circulatorio. Así es. Entonces son cavidades, ¿verdad? Entonces vamos con este de acá, así mismo. Este es el hemisferio del lado derecho, no lo tengo. Este es el hemisferio del lado izquierdo. Entonces hago un corte, separo, pero además aquí se han llevado todas las estructuras de la profundidad del cerebro. El diencéfalo lo han arrancado y nos permite observar esta cavidad que es el ventrículo lateral, ¿sí? El ventrículo lateral hacia adelante tiene un asta anterior, hacia atrás, voy a señalarlo aquí con el pincho, tiene un asta posterior. Entonces vamos a poner otro color para que se resalte. Entonces decíamos que hacia adelante, hacia la parte más anterior aquí de rojo, teníamos el asta anterior, ¿verdad? Luego esta cavidad sigue un curso en el que aquí tenemos que usar un poco la imaginación, en el que por encima de las estructuras encefálicas se encuentra entonces también esta cavidad que corresponde al cuerpo del ventrículo lateral, ¿verdad? Entonces de rojo, recuerden que estamos hablando de un espacio
y en este espacio el líquido cefalorraquídeo. Entonces un poquito la imaginación, en este espacio aquí hacia adelante tenemos el asta anterior, luego aquí vendría el cuerpo y no lo que está señalado, sino el espacio un poco más hacia atrás correspondería aquí, podemos observar, al asta posterior. Entonces voy a mostrarles desde acá, de verde sería el asta posterior del ventrículo lateral, hacia lo más posterior de la cavidad del ventrículo lateral. Como les digo, para poder observar esto de aquí se han llevado todas las estructuras de la profundidad del cerebro. Entonces lo que está señalado es el asta posterior del ventrículo lateral. Asta posterior del ventrículo lateral. ¿Sí? ¿Todos bien? Bien. Sigamos aquí. Ya habíamos mencionado entonces que aquí hay un espacio. Este espacio entonces corresponde al ventrículo lateral, pero vamos a encontrar también ciertas estructuras. Detrás, este que corresponde al cuerpo calloso, rodilla o forceps anterior del cuerpo calloso, detrás de este vamos a encontrar esta estructura que señalo aquí. En realidad son dos, voy a pincharlas de rosado, que corresponden a los pilares anteriores del fornix. Entonces, primero ubíquenlos y luego los vamos a explicar. A ver, entonces vamos por acá. Ya, si observan las dos estructuras señaladas de rosa, son los pilares anteriores del fornix. De verde el pulvinar, que es un núcleo del tálamo, puede ser tálamo o pulvinar. De rosa los dos pilares anteriores del fornix, y de morado o lila entonces el forceps anterior o rodilla del cuerpo calloso, ¿sí? De rosa los pilares anteriores del fornix, de verde el pulvinar del tálamo, y de lila el forceps minor o forceps anterior. ¿Sí? Todos. Ya, entonces estos pilares anteriores del fornix, si se dan cuenta, hay dos, se están adentrando porque realmente estos vienen desde atrás. Tienen que imaginarse que desde la parte posterior salen dos pilares posteriores que se unen, ¿sí? Que se unen en esta estructura que corresponde al cuerpo del fornix. Entonces voy a señalar de verde, voy a señalar de rosa el pilar anterior del lado derecho, y de blanco el cuerpo del lado derecho. Solo que ambos cuerpos se juntan. Ambos pilares posteriores están separados. Luego, entonces, de rosa pilar anterior del fornix y de blanco el cuerpo. Tienen que recordar que la dirección de las fibras, es decir, el origen de las fibras del fornix, vienen desde el hipocampo. Entonces el hipocampo, que ya lo vamos a estudiar, es un conjunto de neuronas de sustancia gris, un conjunto de somas neuronales, cuyos axones rodean al mismo hipocampo y se unen para formar una estructura que se llama fimbria. Luego esta se hace más gruesa, y en la parte posterior, aquí no la veo, un poquito la imaginación, forma el pilar posterior tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, digamos que este es el hipocampo, aquí tenemos la fimbria y aquí tenemos los pilares posteriores. Entonces ambos pilares posteriores lo que hacen es avanzar y se unen en el cuerpo. Entonces aquí digamos que estos dos dedos son los dos cuerpos del fornix, y estos dos cuerpos luego se separan, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que estamos viendo aquí. No vemos los pilares posteriores, pero sí vemos ya luego la unión de los dos cuerpos en la parte más anterior, ¿sí?
y luego vemos entonces cómo se separan. Otra vez vamos a ver, de rosado solo está pinchado el pilar anterior del lado derecho. Entonces de blanco los cuerpos y vean cómo se separan ambos pilares anteriores. ¿Ven? De rosa el pilar anterior dirige este pilar anterior. ¿Alguien sabe dónde terminan estas fibras? ¿Dónde finalmente hacen sinapsis las fibras que nacieron en el hipocampo, formaron el fornix y finalmente forman los pilares anteriores? ¿Dónde terminan esos axones? ¿En dónde hacen sinapsis? En general, en la génesis del sistema nervioso, nuevas células son formadas hasta que se desarrolla todo este sistema nervioso, pero sabemos que una vez desarrollado, si hay lesiones del sistema nervioso, este no se vuelve a regenerar. Existe la neuroplasticidad, en la que si es que hay parte del sistema nervioso que se daña, los axones pueden formar nuevas conexiones, pero los somas neuronales en la neurona como tal no se puede volver a crear, ¿sí? Generalmente cuando mueren las neuronas son reemplazadas por neuroglía. Ya habíamos mencionado en la clase pasada cuál es la diferencia entre neurona y neuroglía. Si mueren las neuronas, ese espacio de neuronas muertas, necróticas, son reemplazados por neuroglía. Pero las neuroglía son células nerviosas que apoyan a las neuronas. Las neuronas son las que guardan la información y forman las conexiones. Entonces, si se pierden las neuronas, se va a perder información. Como les digo, sí se pueden formar nuevas conexiones, pero no nuevas neuronas, excepto en el hipocampo. El hipocampo es el único lugar del sistema nervioso que sí crea nuevas neuronas, ya que estas neuronas se alimentan, digamos, de toda la información y es así como empiezan a formar los recuerdos, para hacerlo un poco más simple, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Pues todavía no voy a señalar nada, por si acaso. Pues ya habíamos mencionado que tenemos fibras aferentes, por ejemplo, receptores que tenemos en la piel, en el ojo, en el oído, que reciben información, lo transforman en impulsos nerviosos y lo transmiten a través de todo el sistema nervioso. Todo para llegar hasta la corteza cerebral y hacer consciente la información y pues utilizarla de alguna manera. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en este momento, estamos viendo, escuchando, palpando, todos estos recuerdos, ¿sí? Se graban o se empiezan a reproducir en la corteza cerebral, es decir, la información del que estoy viendo llega a la corteza occipital, ¿sí? Lo que estoy escuchando llega a la corteza temporal, pero todo luego esto llega a la corteza parietal, donde está la corteza de asociación y se forma un pensamiento. Si es que repetidamente tenemos este tipo de conexiones, entonces logramos consolidar un recuerdo. Si yo les doy esta misma clase todo el semestre, seguramente se la van a aprender, pero lastimosamente se da una clase nada más porque es tanta la materia, entonces ustedes tienen que repasar. Entonces cada vez que ustedes repasan, cada vez que leen, cada vez que lo repiten y lo dicen con su voz, se forma y se concreta un recuerdo. Se refuerza la creación de nuevas neuronas, de nuevos recuerdos y se refuerza entonces esto que conocemos como hipocampo. Entonces, luego, esta información del hipocampo es inconsciente o subconsciente, porque yo les digo, la información que llega a la corteza cerebral es la información que se hace consciente, pero estos recuerdos simplemente se guardan en este banco que es en el hipocampo y para poder hacerse consciente necesitan de un circuito. La primera vía de salida del hipocampo es el fornix, entonces todas las fibras que rodean al hipocampo forman esta fimbre que les había mencionado, ¿verdad? Que luego se forman, entonces el hipocampo como tal son las neuronas, en los somas neuronales, y la información sale por sus axones, forman esta fimbria, luego los pilares posteriores, ¿verdad? Que yo les mencionaba, se unen en el cuerpo. Aquí mencionábamos entonces que este de blanco es el cuerpo, y luego estos axones que salieron del hipocampo forman los pilares anteriores. Ya habíamos mencionado entonces aquí de rosa, teníamos los pilares anteriores del fornix y yo les preguntaba hacia dónde va esa información. No va a la corteza cerebral, antes tiene que pasar por otros sitios de relevo. Entonces, ¿hacia dónde va la información? ¿Hacia dónde
se dirigen estos pilares anteriores del fornix, que aquí los pincho de rosado? ¿Alguien sabe hacia dónde se dirigen los pilares anteriores del fornix? O busquen, pregúntenle a ChatGPT a ver qué les dicen. A los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son unas estructuras que corresponden al hipotálamo. Entonces aquí les voy a señalar, a ver, de rosa voy a volver a pinchar aquí. Voy a pinchar de rosa el pilar anterior del fornix del lado derecho, de rojo el tálamo y de verde el hipotálamo, ¿sí? Aún no señalo los cuerpos mamilares, ya lo vamos a señalar después, pero para que vayan ubicando las estructuras. Entonces, desde acá, de rojo está el tálamo y aquí de verde el hipotálamo. Y de rosa el pilar anterior del fornix, pero del lado derecho. Verán que el rosa es del lado derecho y el rojo y el verde en cambio es del lado izquierdo, ¿sí? Aquí un poco el blanco podríamos decir que es de los dos lados porque igual se unen estas fibras, pero en todo caso rosa, pilar anterior del fornix del lado derecho, rojo tálamo, verde hipotálamo, y bueno, sigue pinchado de lila el forceps anterior. A ver acá. Entonces, importante aquí, voy a pinchar también, a ver, de amarillo, el pilar anterior del otro lado. Entonces, lo que quiero que se fijen es que se dirige hacia el hipotálamo. No estoy pinchando el sitio final, que son los cuerpos mamilares, como mencionó su compañera, pero sí quiero que vean que se dirige hacia el hipotálamo. Entonces, mira ahí, de blanco el cuerpo, de rosa el pilar anterior del lado derecho, de amarillo el pilar anterior del lado izquierdo, de verde el hipotálamo y de amarillo el tálamo, ¿sí? A ver acá de nuevo. Sí, el amarillo está atravesando lo que corresponde al pilar anterior del fornix, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí le puedo tomar foto? Entonces eso es para que se vayan ubicando, más o menos tengan una idea de cómo están organizadas, estructuradas y en relación a cómo se encuentran las estructuras del sistema nervioso. Ahora yo les pregunto, ya habíamos mencionado que dentro del sistema ventricular teníamos a los ventrículos laterales, que eran estas cavidades que contenían líquido cefalorraquídeo. Pero los ventrículos laterales no son los únicos ventrículos que hay. Aquí teníamos entonces las astas anteriores de los ventrículos laterales, pero si vemos entre ambos tálamos, voy a señalar ambos tálamos, entre ambos tálamos también hay espacio. ¿Cómo se llama el espacio que se encuentra entre ambos tálamos? Aquí. No. Tiene un nombre. Es un ventrículo. Tercer ventrículo. Es el tercer ventrículo, así es. Es todo este espacio que encontramos aquí. Es un espacio virtual. Bueno, no es un espacio virtual, es un espacio real, pero en este momento lo tenemos que imaginar porque se encuentra, cuando tapamos todo el cerebro, obviamente se encuentra cubierto, pero en este caso, esto que señalo aquí, este espacio que está aquí entre ambos tálamos, correspondería al tercer ventrículo. No lo puedo señalar como tal, pero debería estar aquí donde está el pincho blanco. Rosado. No es que estoy pinchando el tercer ventrículo, porque como es un espacio no se puede pinchar, pero es para que tengan la idea, ¿verdad? Que entre ambos tálamos, ahí en donde está el pincho rosado, debería estar el tercer ventrículo. Igual ya vamos a ver mejor, vamos a dar una mejor idea de cómo están organizados estos ventrículos, para que quede más claro. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya. Entonces teníamos tálamo. Esto también es tálamo, pero es pulvinar. Aquí tenemos
trígono avenular. Ya, a ver. Ahora. A ver, aquí sí tengo que ir como que por partes para que vamos a empezar por acá ya. A ver. Ya les había mencionado. Se me fue ese pincho. ¿Qué hora es? 9:17. 9:30. No, Ah, 9:09. Estamos bien. A ver, se les había mencionado que el tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos. Aquí está pinchado el tálamo del lado izquierdo, ¿sí? De rojo, aquí de amarillo. Esto sigue siendo tálamo, es decir, toda esta estructura, todo esto, tálamo. Este es el pulvinar del tálamo. En la parte más posterior del tálamo vamos a encontrar el pulvinar, pero además hacia la parte posterior, aquí de verde, encontramos parte de lo que corresponde a epitálamo. ¿Qué estructuras conforman el epitálamo? ¿Alguien sabe? A ver, busque. ¿Qué estructuras conforman el epitálamo? Hay dos estructuras importantes que lo van a conformar. Tres si es que incluimos a la comisura. ¿La glándula pineal? Ya, la glándula pineal es una. Esta es la glándula pineal que lastimosamente aquí la han dañado. Esta de aquí. Esta de aquí es la glándula pineal. Igual la vamos a volver a observar en la maqueta. ¿Y qué más? Hay otra estructura también. Núcleos avenulares. Los núcleos avenulares. En conjunto, recuerden que estas estructuras del diencéfalo, el tálamo es un conjunto de núcleos. Uno de ellos, como les menciono, es el pulvinar, que aquí está amarillo, pero no todos los núcleos pueden ser pinchados en la macroscopía. El pulvinar sí, porque es uno de los más grandes y se encuentra en la parte posterior. Pero asimismo, el hipotálamo está constituido por varios núcleos. De hecho, los cuerpos mamilares que habíamos mencionado son núcleos del hipotálamo. Y el epitálamo está conformado asimismo por dos núcleos o dos estructuras. Esta que es la glándula pineal, y aquí un poquito más de verde, un poquito más pequeño, un poquito más difícil de identificar, está de verde la avénula, ¿sí? O trígono avenular. Entonces, importante diferenciar esas estructuras. Voy por acá. De rojo tálamo, de amarillo tálamo también, pero de amarillo está específicamente el pulvinar. De verde, el trígono avenular. Y aquí no está señalado, pero lo voy a tocar. Esta es la glándula pineal. Lastimosamente está aquí dañada, partida en dos prácticamente. ¿Ven? El trígono avenular se conecta con el trígono avenular del lado contrario, formando esta estructura que es la comisura avenular. E inmediatamente por debajo de la comisura avenular encontramos esto que es la glándula pineal. Esta es la comisura avenular. Esta no la señalé, esta de aquí. Entonces esta se va a cruzar con la avénula del otro lado y un poco cierra, porque esto es más pegado en realidad. Entonces cierra la parte posterior del tercer ventrículo. Ahora vamos por acá. Como les digo, teníamos tálamo de rojo, tálamo de amarillo, más específicamente que núcleo, el pulvinar, que es el más posterior y más grande, y hacia adentro parte del epitálamo, el trígono avenular o avénula, de verde. Lo que les mencionaba es que esta avénula tiene fibras que se cruzan con la del lado contrario, formando esta estructura pequeña también, que es la comisura avenular, y por debajo encuentro la otra estructura del epitálamo, que es la glándula pineal, que lastimosamente, como les digo, aquí está completamente dañada. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver a repetir una vez más. De acá. Rojo tálamo, amarillo tálamo, pulvinar, verde trígono avenular o avénula. Esta es la glándula pineal. Y ahora voy a mencionar otra estructura que corresponde ya al mesencéfalo. Entonces voy a cruzar este pincho así.
y encuentro la parte más superior del mesencéfalo, aquí pinchado de morado. Estos son los colículos. Más específicamente, el que está de morado aquí es el colículo superior del lado izquierdo. De rosa voy a pinchar el colículo superior del lado derecho, y de verde el colículo inferior, de rojo el colículo inferior del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, rosa, colículo superior del lado derecho; morado, colículo superior del lado izquierdo; rojo, colículo inferior del lado izquierdo; verde, avénula o trígono avenular; y amarillo, pulvinar del tálamo. ¿Sí? Amarillo pulvinar, verde avénula, morado o lila colículo superior izquierdo; rojo colículo inferior izquierdo; y rosa colículo superior derecho. Para que quede un poquito más claro, pero quiero que ya se vayan acostumbrando a ver los reactivos, porque ustedes saben que es difícil ya diferenciar en el cadáver, y sobre todo en este tipo de cortes que tenemos, que no son tan bonitos. Lo ideal es que tengamos un cerebro nuevo, pero no sé cómo conseguir uno. Ya, en cuanto a reactivos, vamos a quedar hasta ahí, creo. Luego vamos a seguir, les voy a mostrar unas imágenes para... Es un corte parasagital. A ver, ya habíamos explicado. A ponerlo en posición anatómica. Siempre traten de, cuando vean los cortes, ubicarse en la posición anatómica. Como les digo, por ejemplo, este de aquí, o sea, es difícil al principio, pero mientras más veces lo vean, mientras más veces cojan reactivos, pues pueden mejorar. Creo que hay APE que pueden tener clases extracurriculares, es decir, además de mi clase, pueden por fuera comunicarse con el APE para que ellos cojan los cortes y reforzar estos conocimientos. Entonces este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Asimismo, este es del lado derecho. Entonces imaginemos que tenemos el cerebro completo. Lo que hacemos es cortarlo por la mitad, por la cisura interhemisférica, separar el cuerpo calloso, porque el cuerpo calloso es lo único que une. Bueno, además hay otras comisuras que vamos a ir viendo, por ejemplo la comisura del fornix, la comisura venular, pero la comisura más importante es el cuerpo calloso. Y a este corte además también se le han llevado la parte más externa, entonces también es un corte parasagital, ¿sí? Podemos observar aquí lo que mencionamos la clase pasada. Sabíamos que la corteza cerebral, que es sustancia gris, es lo que corresponde a la superficie, ¿verdad? Lo que ya hemos estado señalando, del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, pero por debajo de esta sustancia gris, de esta corteza cerebral, tenemos la sustancia blanca subcortical. Si todo esto que señalo de rosado, perdón, corresponde a sustancia blanca subcortical. Si recuerdan la imagen de cómo las fibras de proyección formaban entonces la corona radiada, ¿sí? En cortes a esta sustancia blanca la podemos usar centro semioval de Flechig. Igual ya lo vamos a volver a ver en imágenes, pero para que tengan en cuenta. Todo lo que habíamos señalado en lóbulos correspondía a sustancia gris, corteza cerebral, ¿verdad? Pero aquí todo esto que señala es sustancia blanca. Como les digo, las fibras de proyección nacen desde las fibras se dividían en tres tipos, ¿verdad? Las comisurales, que ya vimos que son las del cuerpo calloso. Las de asociación, que esas no las podemos visualizar porque hay que disecar específicamente todas estas fibras que conectan áreas del mismo lado. Pero bueno, luego sí tenemos las fibras de proyección, que en este caso forman esta que correspondería a la corona radiada, ¿sí? Luego estas fibras se van a unir para formar una estructura que se llama cápsula interna, que ya vamos a poder estudiar mejor. Pero en todo caso, esto podemos llamarlo. Es sustancia blanca, así que no es una respuesta válida, pero sí puede ser, por ejemplo, corona radiada o centro semioval, ¿sí? Vamos a ver 3 cortes más y ahí pasamos a unas imágenes y ya con eso terminamos. Un ratito.